Hola, ¿cómo están? Acá comenzamos puntualmente. Hoy vamos a hablar del árbol genealógico transgeneracional, de lo que es la terapia transgeneracional y vamos a descubrir cuáles son nuestros dobles. ¿Y para qué me sirve esta información? Descubrir cuáles son los dobles para saber qué programas inconscientes he heredado de mi clan, de mi familia, para poder localizar cuáles son aquellas conductas que estoy repitiendo y para qué las estoy repitiendo, qué tengo que sacar de esta información, para qué me sirve. Entonces, a medida que se vayan sumando, si no lo tienen ya, busquen un cuadernito, papel, lápiz, porque vamos a empezar a escribir, vamos a empezar a detectar dentro de nuestra genealogía quiénes son los dobles. Así que buscando el material para contactar con esta información. Primero les voy a explicar para quienes no saben qué es el árbol transgeneracional, que muchos lo confunden con la biodescodificación. Si bien la biodescodificación, la mayoría de los biodescodificadores también integran la terapia transgeneracional y realizan el árbol, no significa que lo hagan absolutamente todos, el 100% de los casos, ya que la terapia transgeneracional nace por su lado. Uno puede hacer una consulta solamente de árbol transgeneracional que no tiene nada que ver con hacer una consulta de biodescodificación. Pero sí, a veces acudimos a una biodescodificación y también abordamos el árbol transgeneracional. Pero hago esta aclaración porque muchas veces me preguntan y se creen que es lo mismo. Entonces, hacerte una terapia de árbol transgeneracional es para encontrar cuáles son esos programas inconscientes. ¿Qué significa esto? Que escapan a tu conciencia, que no te das cuenta, pero sí empezás a percibir que hay conductas que se repiten o que tal vez estás viviendo la misma vida que vivió tu mamá, un tío o una abuela, que hay cosas de las cuales nunca podés salir, que se repiten sistemáticamente, atraer el mismo tipo de jefes. No importa a qué trabajo te vayas, siempre te empiezan a pasar las mismas cosas. O con las parejas, que lo vemos muy comúnmente. No quiero repetir la misma historia con una pareja, parece que conocí a alguien totalmente diferente, estoy contenta, pero pasa el tiempo y ¿con qué nos encontramos? Con que se repiten situaciones. Eso es porque hay un programa inconsciente. Entonces, localizar los dobles nos ayudan a entender un poquito por qué elegimos la profesión que elegimos, por qué me cuesta salir de determinados roles que desempeño, por qué atraigo a estas personas, como decíamos recién. Pero no es lo único que existe dentro de la información del transgeneracional. Hoy vamos a abordar el doble, pero también podemos encontrar herederos universales que tienen otro significado y me comunican otra cosa. Estar en líneas maestras, que no es muy común. Estar en afinidad, encontrar árboles complementarios. ¿Por qué me enamoro de la persona que me enamoro? Dentro de tantas posibilidades que uno tiene, ¿por qué atraigo a este a mi vida? Entonces podemos averiguar quién es nuestro yaciente, quién es nuestro fantasma, qué es la cripta, mucha información. Hoy vamos a quedarnos en el doble para que cada uno, si le interesa, pueda indagar un poquito quiénes son los dobles en tu transgeneracional. Cada vez que encontramos un doble, significa que a nivel inconsciente podemos estar repitiendo conductas, comportamientos o revivir las mismas emociones, aunque en situaciones diferentes. O sea, cambia el escenario, pero vivo la misma emoción con intensidad dramática que tuvo un suceso que puede haber pasado a algún miembro de mi clan. Entonces, a veces esto nos sucede para que reparemos lo que aquella persona no pudo terminar de solucionar. Entonces siempre hay un miembro de la familia que hereda este programa inconsciente y cuando es inconsciente, como lo dije recién, no lo estás pudiendo ver. Pero empezás a darte cuenta, empezás a sospechar que hay cosas que se te repiten, que vuelven a suceder. Accidentes que se repiten, coincidencias en las fechas de esos accidentes, atraer cierto tipo de personas que incluimos al clan, a la familia, y nos damos cuenta que unas generaciones más atrás
se repitió lo mismo, o sea, estamos repitiendo patrones de conducta. Porque un programa, cuando hablamos de estos programas inconscientes, ¿qué significa un programa? Un programa es un tipo de comportamiento. Y algunos creen que el árbol y la información es muy mística y en realidad es pura biología. Entonces lo voy a explicar de forma sencilla por si es la primera vez que te encontrás con esta información. Es fácil darse cuenta que repetimos conductas y programas porque sin ir más lejos, si observás cómo fuiste educado, cómo te explicaron que se abordaba la vida, cómo te dijeron que había que salir a esta vida, qué cosas estaban permitidas y cuáles son las cosas que no tenés que hacer, qué te prohibieron hacer, qué cosas te dijeron que no se podían mostrar en público. Entonces, toda esta información nos está mostrando una forma de programación y nosotros repetimos estas conductas a lo largo de la vida. Algunas cosas las vamos cambiando, vamos incorporando otras vivencias y enseñanzas que se desprenden de ellas. Pero básicamente, ¿quién te enseñó a vivir la vida? ¿Cómo te tenías que defender de las cosas que te iban a suceder en la vida? ¿Qué era un pecado? ¿Qué era lo prohibido? ¿Qué era lo que estaba permitido? Eso se convierte en una programación. Y si vas observando un poquito más, cada emoción por las cosas que te han sucedido, por lo que te prohibían hacer, pero querías hacer, cada emoción va a traer vinculado determinados pensamientos. Entonces, cuando me conecto con esos pensamientos, es muy fácil que me recuerde la emoción con la cual ese pensamiento se grabó. Entonces, como un vínculo, ese pensamiento o esa emoción que se puede estar dando por otras razones, pero que me recuerda cierta situación. Entonces, si tus padres te enseñaron cómo había que vivir la vida, qué era lo que estaba permitido y qué no, vos ya venís con esas instrucciones. Entonces ya hay una programación. Esas instrucciones traen aparejadas ciertas emociones de acuerdo a las vivencias que me tocan vivir, de acuerdo a si estoy transgrediendo las reglas que pusieron mis padres, si estoy cometiendo algo que está prohibido ante los ojos de la familia, qué emociones y qué sensaciones se involucran en esa situación. Porque esas emociones, las emociones no son muchas. Los pensamientos pueden ser millones, pero las emociones vamos a encontrar que siempre son las mismas. Entonces, en cada emoción encontramos un montón de pensamientos y comportamientos arraigados que me van a recordar a determinadas situaciones. Entonces, aprendo a vivir la vida de acuerdo a las reglas y a la programación que mis padres van insertando en mi cabeza. Pero a mis padres, ¿quiénes les enseñaron a vivir su vida? ¿Cuál fue la programación que obtuvieron mis padres? Ya que mi madre y mi padre vienen de dos familias y dos árboles diferentes. Entonces ahí vamos a llegar a la información de nuestros abuelos, qué era lo correcto, cómo había que vivir, cuáles eran las reglas familiares. Entonces nos encontramos con que nuestra programación no solamente es de una generación atrás, la de nuestros padres, también se salta a otras generaciones porque también vivimos con las reglas que pusieron nuestros abuelos, que a su vez fueron educados por nuestros bisabuelos. Entonces arrastramos conductas repetitivas y programas que traemos de varias generaciones atrás. Y cuando yo contacto con este conocimiento, voy integrando en mí qué es lo prohibido, qué es lo que se puede realizar, qué puedo mostrarle a los demás, con qué máscara voy a cubrir mi verdadera identidad, porque hay cosas que no le puedo mostrar a los demás. ¿Cuántas veces escuchaste que los trapitos sucios se lavan puertas adentro? Entonces hay muchos secretos familiares y cuando el secreto es muy tóxico y pesado, va a aparecer en forma de síntoma en algún miembro de la descendencia. Por eso muchas veces los síntomas o enfermedades tienen que ver con algo que hay que descubrir y destapar de estos secretos familiares escondidos por la familia. Pueden haber sido hijos ilegítimos, pueden haber sido hijos que nacieron con discapacidades y no se los mostró en sociedad, como si fuera algo sucio y se lo tenía escondido en la piecita del fondo. Entonces todo aquel que haya sido excluido, que ese es otro síntoma, va a necesitar
ser reconocido para que nuevamente alguien del clan lo incluya y encontrar su lugar. Y eso lo vemos de una manera muy sencilla explicada en la película Coco, que es un dibujo que nos muestra de cierta manera cómo la persona excluida, la persona olvidada, necesita ser recordada y aparecer en el clan. ¿Cómo lo va a hacer? Va a aparecer en algún miembro de la descendencia en forma de síntoma. Entonces, eso que querés resolver, que has acudido a un montón de cosas para poder hacerlo, tal vez tiene que ver con el síntoma de un excluido. Entonces, hay muchísima información en la cual podemos descubrir y encontrar en el árbol transgeneracional. Ahora vamos a adentrarnos un poquito, si ya todos tienen ahí con qué anotar, a buscar información de los dobles, para empezar a encontrar algo que me puede conectar para yo entender por qué me está pasando lo que me pasa, por qué no resuelvo, por qué se repite. Y para encontrar los dobles vamos a hacerlo sencillo. En tu cuadernito empezás anotando tu fecha de nacimiento. Anotás el día y el mes que naciste. También es importante saber si naciste 9 mesino, 8 mesino, porque nos cambia la información. Una vez que anotaste tu fecha de nacimiento, que obviamente esa la conoces, vamos a descubrir cómo encontramos nuestra posible fecha de concepción, porque esa información tal vez no es certera, salvo algunos casos aislados donde hay una mamá que dice, yo sé qué día quedé embarazada. Si ese es tu caso, anotas esa fecha donde tu mamá te dice que sabe fehacientemente que quedó embarazada. Pero si no, vamos a hacerlo de esta manera. El año trae 12 meses y un embarazo de 9 meses nos está mostrando que hay una diferencia de 3 meses para llegar al número 12. Es lo mismo que retroceder 9 meses hacia atrás. Si como yo, por ejemplo, naciste el 8 de septiembre, que es el mes 9, es lo mismo retroceder 9 meses para atrás a que sumarle 3 meses a mi fecha de nacimiento, porque me va a dar el mismo resultado. Háganlo como a ustedes les resulte más fácil. En mi caso, si yo nací el 8 de septiembre, le sumo 3 meses, voy a llegar al mes de diciembre. Entonces voy a colocar el mismo número que yo tengo y lo voy a poner como referencia. Si yo nací el 8, voy a poner 8. En ese mes, que ya sea que retrocediste 9 o sumaste 3, para buscar la fecha de concepción. Porque la fecha de concepción también es una fecha de nacimiento, así como lo es la fecha de defunción, porque estás naciendo, en cualquiera de los casos, hacia algún lugar. Entonces por ahí empezamos a encontrar coincidencias que justo en la fecha de defunción de alguien yo fui concebido y eso significa algo. Allí hay información escondida. O que yo nací en la fecha de defunción de alguien que ya había fallecido antes, que no es lo mismo a que fallezca después. Son informaciones diferentes que quedan en el transgeneracional. Entonces, si tienen dudas, me van colocando su fecha acá y yo los voy ayudando. A tu fecha de nacimiento le agregas 3 meses. Colocas el mismo número. Si naciste un 12, pones el 12, más los 3 meses. Si naciste en septiembre, fuiste concebido en diciembre. ¿Se va entendiendo? Si no, me van preguntando. Espero los comentarios acá. Bien, entonces, como no sabemos cuál es el margen de probabilidades, a ese numerito que colocaste le vamos a sumar 11 días. Si nací el 8, le sumo 11. Llego hasta el 19. Pero también le vamos a restar 11 días. Entonces voy a tener un margen de 22 días de posibilidades que yo haya sido concebido. Y lo tengo que tener anotado. Porque después con esa información voy a salir a buscar los dobles, que pueden ser dobles en fecha de concepción, dobles por fecha de defunción, dobles por fecha de nacimiento. Bien, Rosa me pone que nace el 30 de agosto. Si le sumo 3 meses a agosto, tenemos septiembre, octubre, noviembre. Fecha posible de concepción, Rosa. Vas a colocar 30 del 11. Y ahí restás 11 días hacia la izquierda y sumas 11 días hacia la derecha. O sea, fecha posible de concepción de Rosa puede ser desde el 19 de, habíamos dicho noviembre, hacia el 11 de
diciembre, porque habíamos dicho 30 de noviembre. Le sumé 11 y le resté 11. Estela, si naciste el 6 de noviembre y sos 9 mesinas, le sumás, que es lo mismo que retroceder 9 meses, 3 meses más. Diciembre, enero, febrero. Fuiste concebida alrededor del 6 de febrero, pero como no creemos o no sabemos si es la fecha exacta, al 6 de febrero le sumamos 11 días, que te va a llevar hasta el 17 de febrero, pero también le restamos 11 y fíjate que te cambia el mes, que está dentro del margen de los últimos días de enero. Entonces, a 6 de febrero le restamos, te va a estar dando aproximadamente desde el 24 de enero al 17 de febrero, tu posible fecha de concepción. Roxy me dice que es el 13 de enero. Bien, para haber nacido el 13 de enero, si fuiste concebida con 9 meses, vas a buscar, le sumamos 3 meses, que nos da febrero, marzo, abril. Entonces colocas 13 del 4 y al 13 del 4 le restas 11, que te va a dar desde el 2 de abril, y le sumamos 11, que nos va a dar hasta el 24 de abril. Entonces, fecha posible de concepción desde el 2 de abril al 24 de abril. Menchi nace el 31 de marzo. Para haber nacido el 31 de marzo, volvemos a hacer la suma, que es lo mismo que retroceder 9. 31 de marzo, abril, mayo, junio, buscamos del 31 de junio, le sumas 11 días. Te va a dar hasta el 11 de julio y le restas 11. O sea, desde el 20 de junio al 11 de julio es tu fecha posible de concepción. ¿Existen excepciones? Sí. A veces, y nos damos cuenta cuando lo estudiamos en profundidad el árbol, podemos encontrar que puede haber 15 días. Es rara la vez, pero lo encontramos dentro de la información cuando hacemos una terapia transgeneracional que nos ahondamos en esta persona precisamente. Acá vamos a hablar de generalidades porque para poder hacerte un árbol transgeneracional yo tengo que hacerte preguntas que por ahí son muy profundas y obviamente que en esta vidriera virtual ustedes no se van a exponer ni yo tampoco los voy a poner en ese lugar. Bien, María Ángela, 25 de abril. Para nacer el 25 de abril, tu fecha posible de concepción, mayo, junio, julio, ha sido alrededor del 25 de julio. Le restás 11 días, te va a dar desde el 14 de julio termina julio en 31, son 6, al 5 de agosto, María Ángela. Tu fecha posible de concepción, si naciste con 9 meses, es del 14 de julio al 5 de agosto. ¿Qué hago con esta información? Ahora voy a buscar en mis padres y en mis abuelos, en mis parejas, en mi suegro, en la persona que te atrae, vas a buscar la fecha de nacimiento de esa persona. Y tenés que hacer el mismo trabajo, sacarle la fecha de concepción. Entonces, anotás eso y empezás a observar quién coincide con tu fecha de nacimiento. Ya sea porque ellos hayan sido concebidos dentro de ese margen o porque coinciden con la misma fecha. Roxy me pregunta, si nacimos de 7 meses, ¿cómo hacemos? O retrocedés 7 meses o en vez de sumarle 3 le sumas 5. Que es lo mismo que retroceder 7 meses hacia atrás. Desde el día de nacimiento, 7 meses antes, es lo mismo que sumarle desde el día de nacimiento 5 meses más. Vas a llegar al mismo lugar. Anotan ese número, si es 17, 17. Y ahí retrocedo 11 días hacia atrás, anoto la fecha. Tengan cuidado cuando se pasan a otro mes. Y también le sumo 11 días, porque es un margen. En ese margen de posibilidades, por ejemplo, había alguien que había nacido el 6 de febrero, que la fecha de concepción era 6 de febrero, entre el 24 de enero y el 17 de febrero. Vas a buscar en la fecha de tu familia quién nació o falleció o fue concebido entre el 24 de enero y el 17 de febrero. Y ahí ya tenemos una posibilidad de encontrar un doble. A ver los demás. Había alguien que tenía una fecha posible de concepción entre el 2 de abril y el 24 de abril. Vas a buscar quién en tu familia nació
o fue concebido o falleció dentro del rango de esa fecha, entre el 2 de abril y el 24 de abril, porque ese es tu doble. Si tienen dudas, me van preguntando, yo voy respondiendo, porque si no yo voy a seguir. Yo me apasiono con esto y sigo explicando. Y vamos a ver qué voy a encontrar en la información del doble. Si les gusta mucho esto, tengan en cuenta que el 10 de abril empezamos con un curso intensivo del árbol transgeneracional, donde vas a aprender esta información y muchísima más. Pero además, a adentrarte en el inconsciente de tu consultante para que revele a través de las proyecciones información, porque tal vez no todos tienen fechas. Muchas veces el consultante viene sin fechas, entonces hay que acudir a otra metodología. Muchos han estudiado el árbol transgeneracional, pero de otra manera, una forma más sistémica, y no saben cómo sacar información cuando no te traen toda la fecha. Yo he hecho una especialización en terapia transgeneracional, entonces es lo que yo les enseño, van a abordar mucho más, van a encontrar esta información y van a poder realizar el árbol de manera profesional a otras personas. Bien, Daniela me dice que nació el 25 de mayo. Si naciste el 25 de mayo y con 9 meses, tu fecha posible de concepción nos va a dar junio, julio, agosto, 25 de agosto. Ahí le sumamos 11 y le restamos 11, Daniela. Entonces te va a dar desde el 14 de agosto al 5 y 5, 10, 11, al 6 de septiembre aproximadamente tu fecha posible de concepción. Entonces busca quién coincide con vos, quién nació o falleció o fue concebido en un margen desde el 14 de agosto al 6 de septiembre. Y empiecen a anotar las coincidencias. Esa es la manera de localizar el doble en tu genealogía. Restamos 11 y sumamos 11 también, Daniela, desde la fecha. O sea, naciste un 25, colocás 25. Restás 11 y sumas 11. Si naciste el 25 de mayo, le sumamos 3 meses, que es lo mismo que restarle 9 meses, y significa que nos lleva al 25 de agosto. Una persona que nació el 25 de mayo fue concebida alrededor del 25 de agosto. 11 días más u 11 días menos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces empiezo a localizar en mi árbol quiénes nacieron en ese margen de fechas. Puedo encontrarme con que algún abuelo, padre, hermano nació en mi posible fecha de concepción, o que yo fui concebida en la fecha de nacimiento o de función de algún miembro de mi clan. Me pregunta Claudia, ¿el doble convive? No sé, coincide, fecha de nacimiento o fecha de concepción. El doble coincide por o fecha de concepción, o fecha de nacimiento, o fecha de defunción. Si yo encuentro que el 8 de septiembre en mi genealogía alguien falleció un 8 de septiembre, es mi doble. Después vamos a encontrar otra información también, pero hoy buscamos dobles. Si yo nací el 8 de septiembre, significa que fui concebida en diciembre. 11 días más del 8, 11 días más. Entonces voy a buscar entre el 27 de noviembre, fecha posible de concepción, hasta el 19 de diciembre, si alguien falleció en esa fecha, si alguien nació en esa fecha, dentro de mi genealogía o dentro de mi pareja. Porque no atraemos a nuestras parejas por casualidad. Atraemos porque muchas veces nos enamoramos de nuestros conflictos. En la proyección podemos ver que nuestra pareja tiene lo que nosotros inconscientemente encontramos como una complementariedad. Tiene lo que me completa. ¿Cuántas veces sentiste que la otra persona te completaba? Por eso muchos dicen mi media naranja. Hoy sabemos que nadie te completa porque somos personas completas, que tal vez nuestra creencia hace que supongamos que tenemos alguna carencia y por creernos esta carencia buscamos a alguien que pueda suplirla, quitarnos la carencia. ¿Qué trae aparejado esto? Que muchas veces las relaciones empiecen a tener dependencia emocional, porque si el otro me completa y se llega a ir de mi vida, yo quedo en carencia, por eso no quiero que se vaya.
Entonces no hay que relacionarse desde la carencia, hay que relacionarse desde la completud. Yo soy un ser completo. No necesito que el otro me complemente en nada. Simplemente me relaciono con el otro porque en esta completud que tengo puedo tener un compañero de vida. Pero no porque el otro me va a tapar el huequito que yo tengo. Ni yo le voy a tapar el huequito al otro para no generar esa dependencia y tener relaciones sanas. Y María Celia me pregunta, ¿y qué quiere decir que somos dobles? Cuando somos dobles en el transgeneracional, significa que hemos heredado un programa inconsciente, o sea, no lo puedo ver, para reparar lo que aquel ancestro tuvo que vivir y no pudo resolver o solucionar. Entonces, empecemos a buscar dentro de estas fechas y estas personas que encontramos información. ¿Repetí los mismos accidentes? ¿Tuve la misma cantidad de hijos? ¿Teníamos todas nenas y no nacía ningún varón? En todo eso hay información. Por supuesto que cuando abordamos una terapia transgeneracional es para sanar algo. Puede ser un síntoma, una enfermedad o una situación, un bloqueo emocional. Acá estamos buscando información simplemente para adentrarnos y conocer esto. Pero en el caso de que tengas un síntoma, algo que no puedes resolver, accidentes que se te repiten, situaciones que te limitan y no te dejan avanzar, y siempre por más esfuerzo, por más estudio, por más cosas que hagas, siempre permanecer en el mismo lugar, todo lo que sea un exceso, todo lo que es una exageración, esconde información. Entonces empiezo a buscar quiénes coinciden con mi fecha de nacimiento, de concepción, o quiénes fallecieron en mi fecha de nacimiento y concepción, para investigar la vida de este ancestro si se me da esa posibilidad. Porque lo que él no pudo resolver, lo terminamos heredando nosotros para poder darle un final a lo que quedó inconcluso. Y también, si esa persona vivió una situación muy dramática y no le pudo dar una solución, heredamos generalmente el mismo conflicto para poder darle un final diferente. Si yo tuve una abuela que la obligaron a casarse sin estar enamorada de otra persona, o estaba muy enamorada de alguien pero la obligan a casarse con otro, ese dolor emocional, que una cosa es contarlo y otra vivirlo, estar todo el tiempo con una persona que no amás, tener relaciones con alguien que no amás, tener hijos con alguien que no amás, una cosa es contarlo y otra vivirlo, ¿no? ¿Qué situación emocional? ¿Cómo pasó sus días? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Cuál era esa tortura psicológica que tuvo que vivir en su cotidianeidad? Todo eso, que es muy dramático, muy intenso, se va grabando en el inconsciente familiar. Y toda la información del clan se va pasando de generación en generación. Si sos justo el doble, si justo te toca coincidir en fecha de nacimiento, en fecha de concepción y estás pasando por la misma situación, significa que estás heredando este programa para que le cambies el final, para que no hagas lo que ella hizo, para que lo resuelvas de otra manera. Te están dando información. Cada vez que descubrimos información y hacemos consciente lo que era inconsciente, no es suficiente decir, bueno, ya descubrí lo que me pasó, a mí me pasa esto porque tal persona dentro de mi clan pasó por lo mismo. Bueno, pero ¿y ahora qué hago con esta información? ¿Qué cosa diferente vas a hacer para cambiar el curso de tu vida? Porque si una persona se va de una terapia transgeneracional y vuelve a lo mismo, no hay cambio, no hay posibilidad de cambio. Entonces, esta persona que descubre qué es la que lo bloquea, a veces encontramos esto en un árbol. Vienen personas que no pueden tener hijos, pero fisiológicamente están aptas. Muchos médicos nos mandan personas a biodescodificar o trabajar. Se dan cuenta que no tienen nada físicamente, pero hay algo que las bloquea y no pueden tener hijos. Entonces abordamos esa información. Muchas veces es muy común que las personas que no pueden tener hijos encontramos una historia familiar, generalmente con el heredero universal o con el doble,
que nos muestra estas mujeres que tuvieron que tener hijos, muchos hijos, casadas con quien no amaban y no querían tenerlos. Y cuando se vive una situación de mucho dolor, frustración y no se quiere tener hijos, y es una carga haber tenido 11 hijos, 13 hijos, 8 hijos sin haberlos querido, esa información se va a trasladar a las generaciones siguientes. Entonces uno tiene un programa inconsciente, no se da cuenta, uno conscientemente dice yo quiero tener hijos, pero no puedo. Entonces cuando encontramos que sos doble de una persona que sufrió mucho por estos embarazos o que los perdía o que tenía un marido muy violento y que producto de esa violencia muchas veces esos hijos no nacían, esa información viene en forma de programa de tener hijos es peligroso, tener hijos es para sufrir, tener hijos es lo peor que te puede pasar. Se hereda como un programa inconsciente, cuando la persona lo descubre ahí se puede desbloquear y entonces eso que no te permitía ser mamá de repente te abre todas las posibilidades. Porque hemos heredado esos dolores emocionales en forma de programa. No es suficiente darme cuenta y que el cambio sea cognitivo. No es solamente, descubrí la información, ya está. Es necesario liberar la emoción escondida y esto se hace con terapia, en la terapia del transgeneracional o en la terapia de biodescodificación. Tiene que emerger esa emoción dolorosa que está encapsulada en el cuerpo, porque esa emoción trae información, que son todos los programas, los pensamientos que tenían arraigado estas personas que sufrían desmedidamente por la situación que estaba pasando. Por eso se convierte en programa, por eso se queda encapsulado. Todo lo que uno sabe, lo que uno cuenta, no forma síntoma. Los síntomas aparecen detrás del secreto, de lo no dicho, de lo no contado, del excluido, de aquel tío que tuviste y nunca nadie te contó que tenías ese tío porque lo echaron de la familia, porque hizo algo que ante los ojos del clan era indebido. De aquel tío que falleció y como fue muy dolorosa su fallecimiento, nadie habla de eso. De aquel niño que falleció y que nadie te cuenta. De aquel hermanito que no nació y que nadie te dijo que antes que vos hubo otros embarazos. Entonces muchas veces vos querés que sos el primer hijo que llegó a la familia, pero en realidad no ocupás el primer lugar. Porque antes que vos hubo otros que o fallecieron al nacer o tuvieron un aborto espontáneo, pero ese ser existió y es parte del clan, aunque no te hayan hablado. Ese es un excluido. El excluido siempre necesita ser reconocido y que lo volvamos a tener al clan. Entonces, si eso no se hace, si no se le reconoce, si a ese bebé no se le pone un nombre, si no se lo hace parte de la familia, va a aparecer como forma de síntoma en algún miembro de la descendencia, hasta que lo reconozcamos, lo honramos y lo traigamos. Hay muchas enfermedades que se desprenden de un excluido en la familia, porque justamente se necesita un buscador que vaya a sanar esto, lo descubra, y muchas veces la familia cuenta. Cuando una persona empieza a buscar, que empieza a preguntar a la familia, ¿cuándo nació la abuela? ¿Cuándo nació la tía? Empiezan a revelar la información y ahí se enteran de tíos que no sabían que habían tenido, de hermanos que habían fallecido, de secretos familiares, de hijos ilegítimos, de personas que se echaron del clan, y uno con la información empieza a hilvanar. Y a veces, muchas veces el síntoma está relacionado con eso que justo te contaron a último momento porque vos venías a hacer esta terapia. Entonces es muy revelador la información del transgeneracional. Hoy estuvimos abordando cómo encontrar los dobles. Y ahora hay que investigar qué pasó con esas personas, cómo era la vida que llevaban, qué trabajo realizaron. A veces conocemos uno de los trabajos o el último trabajo que tuvo el tío, la abuela, el bisabuelo. ¿Pero qué otros trabajos tenían? ¿Coincide con mi trabajo? ¿Por qué vos elegiste la profesión que elegiste? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? Cuando empezás a indagar y te encontrás con los dobles, vas a encontrar coincidencias. Entonces te vas a dar cuenta que hay una programación que nos lleva hacia algún lugar. Muchas veces en tu vida dijiste, yo quiero determinada cosa, yo quiero ir hacia allá, pero las circunstancias te arrastraron para el otro lado.
¿Por qué te arrastraron para otro lado? ¿Por qué si vos estudiaste, hiciste un esfuerzo, haces terapia, haces un montón de cosas para lograr esos resultados, siempre te arrastran hacia otro lugar? ¿Cuántas veces sentiste como que había una fuerza que te lleva para el lugar contrario? O que hay algo diferente que querés hacer, que hay una fuerza que te empuja hacia algún lugar. Ahora vamos a empezar a prestarle atención a esa información. ¿Estás llevando la vida que querés llevar? ¿O estás cumpliendo con mandatos? ¿Te gusta el trabajo que estás haciendo? ¿O vas a trabajar porque necesitas el sueldo, como todos, pero no sos feliz, te pesa? ¿Elegiste la profesión en la cual hoy estás ejerciendo y ganás dinero con eso? ¿O por más que trabajes y tal vez ganes mucho dinero, siempre pasa algo que te lo tiene que gastar todo? Eso también es un programa. Eso también trabajamos en el árbol genealógico. Buscamos cuál es la reparación que la persona está haciendo que no se permite tener solvencia económica. Que por más que gane lo que gane, nunca le alcanza. Si voy juntando plata porque quiero tal cosa y justo se me rompe el auto y ese dinero que estaba destinado para el placer lo tengo que ocupar en alguna reparación. Toda esta información se revela. Trabajamos con el inconsciente, con la información que nos da la fecha, pero también con las proyecciones, como les decía recién. Entonces, si quieren saber más, pueden hacerse una terapia transgeneracional, pero si también quieres ayudar a otras personas, si sentís que te gustaría ser terapeuta transgeneracional, el 10 de abril vamos a empezar. Ahí vas a aprender todo esto, para aplicártelo a vos, para aplicarlo a la familia, pero para también poder usarlo como tu nueva profesión, ser terapeuta transgeneracional y realizarle el árbol a otras personas. ¿Tienen dudas? Me dejan las preguntitas acá, yo las voy a ir respondiendo. ¿Alguna coincidencia con las fechas? ¿Encontraron que nacieron en la fecha de concepción de alguno de sus ancestros? ¿Encontraron coincidencias? ¿Qué pasó con las parejas? ¿Coinciden con las fechas? ¿Algunos de sus hijos coinciden con su fecha con las de su pareja? Empezamos a darnos cuenta que atraemos a las personas porque muchas veces los árboles se complementan. Carolina me pregunta si podemos tener más de un doble. Muchísimos. Si alguien mirara mi transgeneracional, se queda con la boca abierta, porque yo soy doble de mi mamá, doble de mi ex suegra, doble de mi abuela, doble de mi abuelo, doble de mi abuela materna y paterna, doble de mi abuelo paterno, doble de mi hijo, y entonces podemos encontrar un montón de dobles, siempre rigiéndonos por las fechas. Después podemos encontrar lealtades inconscientes, amor ciego, y por lealtad inconsciente yo hago o tengo la misma enfermedad que alguno de los miembros de mi clan. Y yo por vos, yo por ese amor ciego, voy a padecer lo mismo que padeciste vos. Y si la persona no hace consciente que es una lealtad, no puede retirarse de ese lugar. Por eso muchas veces se repiten enfermedades y no tiene nada que ver con una herencia genética. Pero hay una lealtad. Yo por vos voy a sufrir lo mismo que sufriste vos. Yo por vos también me voy a morir como te moriste vos. ¿Cuántas veces encontramos repeticiones de que dos personas mueren de la misma manera, aunque hayan pasado muchos años entre una generación y la otra? O repetición de accidentes en la misma fecha y en el mismo lugar. Hace tiempo lo vimos acá con un ex gobernador que se accidentó en el mismo lugar y en la misma fecha que años atrás se había accidentado su propio padre, donde perdió la vida, pero exactamente en el mismo lugar. No son casualidades. Cuando uno se pone a estudiar esto, empieza a encontrar un montón de información, a detectar un montón de pautas que te hacen ver, conocer y abordar conocimientos desde otro lugar. ¿Qué otra consulta tienen? ¿Qué más quieren preguntar? ¿Están encontrando coincidencias? ¿Qué pasa si mi pareja es mi doble? Y ahí ya empezamos a hablar de un incesto simbólico. Suena feo la palabra incesto, pero simbólico significa que no es real. Pero ¿qué pasa? Que nuestro inconsciente no sabe y no distingue lo que es real de lo que es simbólico. Para el inconsciente todo es verdad. El inconsciente es atemporal. No sabe lo que es el pasado y lo que es el futuro. Para él todo está sucediendo en este momento. ¿Cuántas veces estuviste mimetizado mirando una película? Supongamos que era una película de acción y empezaste a sudar o se te aceleraba el corazón.
porque el inconsciente está interpretando que vos estás mirando eso ahora o que eso te está pasando a vos. Por eso, en tu biologización sentís en tu cuerpo esa transpiración, esa adrenalina, ese aceleramiento del corazón que va acompañando la secuencia de escenas que ves en una película. Ojo, que el inconsciente cree que todo lo que ves es real. Por eso, mucho cuidado con esos pensamientos del pasado que constantemente traemos al presente y revivimos la situación. ¿Cuántas veces te sucedió algo traumático o algo inesperado y después fuiste a contárselo a otra persona y cuando se lo estás contando, otra vez con el cuerpo sentís que estás pasando por lo mismo? Empezás a sudar, te transpirás, empezás con todo tu cuerpo responde de la misma forma que respondió en el momento en que te estaba sucediendo verdaderamente. Pero el inconsciente cree que lo estás viviendo de nuevo, porque el cerebro le está pasando la misma secuencia y empiezo a segregar los mismos neurotransmisores, las mismas hormonas, los mismos químicos. Recuerden que nosotros somos bioquímicos. Toda la información, nuestro cerebro la comanda y la envía a través de químicos corporales. Cuando yo paso por la misma situación, vuelvo a activar los mismos químicos. Por eso heredamos información de nuestra genealogía. Por eso les digo, no es información que no esté sostenida biológicamente, sino que cuando nosotros estábamos en la panza de nuestra mamá, todas las situaciones que ella vivió o el inconsciente interpretó que estaba viviendo y pueden haber sido cosas del pasado, yo, al estar en esa panza alimentándome de esa placenta que se alimenta del torrente sanguíneo de mamá, todos los químicos que se segregaban y se volcaron al torrente sanguíneo pasaron por mí. Yo me alimenté de eso. Y también estuvimos en la panza de nuestra abuela, porque cuando nuestra abuela estaba embarazada de nuestra mamá, al tercer mes de gestación, todas las mujeres en la panza de mamá desarrollamos todos los óvulos que luego van a madurar y algunos de ellos utilizaremos. Entonces, cuando mamá estaba en la panza de la abuela, el tercer mes de gestación desarrolla esos óvulos. Uno de esos óvulos soy yo. Todo lo que vivió mi abuela a partir del tercer mes de gestación, todo lo que volcó en ese torrente sanguíneo, toda esa energía, toda esa sustancia química, de eso se hizo mi mamá y yo estaba dentro de mi mamá. Por eso heredamos programas inconscientes de generación en generación. No es místico, es biológico. Estamos hechos de esos químicos y siempre hay uno que más prevaleció encima de los otros. Por eso se transmite la información. Hablamos de memoria celular. Toda la información del clan está en cada uno de los miembros que lo compone. No se pierde la información. Porque esa información que te transmiten, aunque ellos hayan pasado por una experiencia muy traumática y dolorosa, lo que aprendieron al sobrevivir se convierte en información evolutiva. Entonces la biología te la tiene que dejar. Porque todo lo que es evolución te permite sobrevivir. Mantener viva la especie, mantener el clan. Cuando en una familia ha habido bajas, ha habido fallecimiento, se tiene que volver a compensar el clan. Por lo tanto, va a haber nuevos nacimientos. Celia, esto nos sirve para realizar cambios en nuestra actualidad totalmente, Celia, para romper de una buena vez con esas cosas que te venían pasando, que te estaban limitando. Para poder salir de ese círculo vicioso donde siempre se repiten las mismas situaciones. Para eso hacemos consciente lo inconsciente, para salir, pero hay algo diferente que tenemos que hacer. Ustedes comprendan que la mente proyecta hacia afuera constantemente. Sobre todo proyectamos lo que no puedo integrar en mí, lo que Jung decía que era la sombra. Lo que no veo en mí, lo veo en ti. Entonces, te veo los defectos, te critico, también te alabo, todo lo que admiro del otro también me pertenece. La proyección sirve para darme cuenta lo que tengo que trabajar conmigo que no me estoy dando cuenta. Todo eso que me irrita de forma desmedida del otro es algo que no tengo integrado y que tengo que trabajar para hacerlo. Entonces, esas proyecciones me permiten conocer más sobre mí mismo. Y bendita sea esa sombra para reconocer por dónde tengo que empezar a trabajar conmigo mismo.
y atraigo a las parejas, a los jefes, a los empleados, a las personas en mi vida de acuerdo a lo que tengo que trabajar en mí. Entonces todo lo que aprendieron nuestros ancestros se me hereda en forma de información para que yo pueda seguir evolucionando. Entonces, si mis ancestros sobrevivieron una hambruna como la que le tocó a nuestros abuelos y bisabuelos, sobrevivieron una guerra, por más sufrimiento que ellos hayan tenido en ese momento, eso que les tocó vivir para sobrevivir se grabó como aprendizaje evolutivo. Yo lo heredo porque son herramientas que me sirven para manejarme en esta vida y no tener que repetir muchas veces las mismas conductas. Pero a veces repito las mismas conductas para localizar cuál es el programa que tengo que desarmar para empezar a vivir mi propia vida. Carolina, a mi hermano abortado yo lo integré, lo reconocí y le di un nombre y sepultura. La pregunta es si toda mi familia, padre, madre, hermano e hijos míos tienen que hacerlo o es individual. Si lo hiciste vos, sanaste todo el clan, ascendente y descendente. No lo tienen que hacer los demás, pero este acto tiene que ser a conciencia. A ver, Daniela, nuestra fecha de concepción tiene que coincidir con la del nacimiento o la de concepción del ancestro, o la del nacimiento, o la de concepción, o la de fallecimiento. Tu fecha de nacimiento o tu fecha de concepción tiene que coincidir o con la fecha de nacimiento, la fecha de concepción o la fecha de defunción de ese ancestro. Tenés esas tres posibilidades. Si coincido en fecha de nacimiento, ya sea mi fecha de nacimiento o mi fecha de concepción, somos dobles. Si coincide mi fecha de nacimiento con la fecha de concepción, somos dobles. ¿Se entiende? Tenemos todas esas posibilidades. A ver qué otra cosa me han preguntado. ¿Hacer cambios en nuestra actualidad? Sí, eso ya se lo contesté a Celia. A ver qué más hay por acá. María Celia dice, uy, qué apasionante. Sí, no te puedo explicar. No te puedo explicar. ¿Y qué sucede? Que cuando encima, aparte del transgeneracional, estudiamos biodescodificación, mucho más rica es la información que vamos a encontrar en un transgeneracional. Porque cada enfermedad tiene un origen de algo que la persona no pudo procesar con un impacto emocional que repercutió al mismo tiempo en el cerebro, la mente y el cuerpo. Entonces, cuando vos hablas con una persona y te dice, por ejemplo, que mi abuelo tuvo cáncer de hígado, y yo no tengo las fechas del abuelo, pero sé que murió por un cáncer de hígado, yo ya sé lo que significa. Porque para que una persona desarrolle cáncer en el hígado, tiene que haber interpretado, porque a veces no es real, por eso decimos que es simbólico, una sensación de carencia extrema de me voy a morir de hambre. Por eso a veces la persona pierde su trabajo y algunos tienen más recursos y dicen, bueno, perdí mi trabajo, voy a conseguir otro, me cueste lo que me cueste, o voy a vivir de otra cosa. Pero la persona que cree que al perder el trabajo se va a morir de hambre y lo vive con un impacto emocional, que se lo cree, el cerebro que interpreta, que tiene que salvarle la vida a esta persona que se está por morir de hambre. Y el hígado es el que hace la reserva alimenticia. Entonces va a crear una proliferación celular, va a crear más órgano para que pueda haber más almacenamiento. Es inconsciente, es un recurso de supervivencia, es un programa biológico. Tal vez no lo entendemos desde este lugar porque para eso se estudia esto y se ahonda en el conocimiento. Pero es el cerebro el que manda la orden de crear más célula o, por lo contrario, según la capa embrionaria, de ir carcomiendo célula. Las enfermedades tienen dos etapas. Hay un conflicto activo, donde yo estoy con mi psiquis tomada por el cerebro. Cuando yo estoy tomada con el cerebro, cuando estoy en permanente estrés, no ha aparecido el síntoma. Cuando resuelvo ese conflicto psíquico, ese problema, ese drama, ese dramatismo, eso que no le encuentro solución, paso a vagotonía y aparecen los síntomas. Cuando aparece lo que nosotros llamamos enfermedad, que es un programa biológico de supervivencia, es porque el conflicto psicológico ya no está más. El problema es que cuando nosotros elevamos mucho nuestros niveles de estrés, el cerebro, si yo supero el 100%, me voy a morir. Por lo tanto, el cerebro tiene que tomar una decisión, porque siempre está velando nuestra biología para mantenernos con vida,
para la supervivencia. Por eso todo lo que nuestros ancestros pasaron, que fue para ellos un gran sufrimiento, pero que lo trascendieron, que tuvieron que aprender a vivir con eso, eso es evolutivo. Por eso se me pasa la información. Recuerden que nosotros, en los primeros 21 días de gestación, pasamos por todas las etapas filogenéticas de la historia. Tenemos branquias, tenemos aletas, pasamos por toda la evolución en 21 días, porque nuestra biología es maravillosa. Un biólogo, alguien que haya estudiado biología genética sabe de lo que estoy hablando. Es impresionante cuando uno se adentra en este conocimiento, toda la sabiduría que conlleva nuestra evolución. Por eso la información no se pierde. Por eso te digo que el árbol no es místico, es pura biología. Todo lo que le sirvió a una generación o a un miembro del clan, que le permitió poder resolver esta problemática que era terrible, morirse de hambre, tener que cruzar un océano para irte a vivir a un país totalmente desconocido, con un idioma que no manejas, sin saber con lo que te vas a encontrar. Una cosa es que te lo cuenten y otra es estar en ese lugar. ¿Qué emociones sintió esa persona? ¿Cómo fue el miedo? ¿Cómo lo experimentó? ¿Cómo lo trabajó? Subirse a un barco para irte a un lugar que desconoces, con que te han dicho, te han hablado y no sabes con qué te vas a encontrar, con un idioma que no es el tuyo. Imagínate un alemán, un italiano, viniendo a un país con un idioma tan diferente. ¿Cómo haces para sobrevivir? Entonces ponete en el lugar de esa persona. Fíjate quién es tu doble. Ponete en el lugar de esa persona. ¿Qué historia te contaron? Una cosa es lo que te contaron y otras son las emociones. Esas emociones se graban con intensidad y lo que tuvo que aprender viviendo eso que fue muy traumático, si le permitió sobrevivir, se graba como aprendizaje que queda a la posteridad, porque es un recurso de supervivencia. Me permite evolucionar. Por eso se graba esta información, por eso estudiamos el transgeneracional, no es por curiosear. Una vez un socio que yo tenía me decía que el transgeneracional era chusmerío cuántico. No entramos al árbol por chusmerío. De hecho, de la forma en que yo trabajo la terapia transgeneracional y de la forma en que se la enseño a las personas es que cada vez que arribamos al árbol lo hacemos con mucho respeto y honrando a nuestros ancestros. Porque cada uno haya hecho lo que haya hecho, se lo haya condenado a lo que se lo condenó, hizo lo mejor que pudo con el conocimiento y el nivel de conciencia que tenía. Y por sobre todo hay que honrar a nuestros ancestros, porque se hayan equivocado o no en lo que hayan hecho, gracias a esa equivocación o no, yo estoy viva. ¿Cuántas veces venimos o descendemos de ser hijos extramatrimoniales, de ser productos de una violación? Yo sé que este tema por ahí a la gente no le gusta tratarlo, pero es la realidad, sabemos qué pasa. ¿Cuántas veces fue un hijo ilegítimo, un hijo no deseado? Fue una canita al aire, como decían nuestras abuelas, que el abuelo, el papá, el bisabuelo se tiró por ahí. Pero gracias a la canita que se tiró al aire, gracias a que pasó lo que pasó, vos estás vivo. Porque de eso nació la concepción de tu abuela. Tu abuela se casó con tu abuelo por X razón, de ahí nacieron tus padres se conocieron y se atrajeron por X razón, todo eso lo estudiamos en el transgeneracional, y de ahí naciste vos. Pero ese otro quedó excluido porque fue condenado porque hizo algo que estaba prohibido en la familia, se tiró una canita al aire. Gracias, abuelo, por esa canita al aire, si producto de eso vos hoy estás vivo. Por eso entramos honrando a nuestros ancestros. No entramos juzgando a nadie. No importa la historia que nos contaron, porque todo el que nos contó una historia le puso sus propias proyecciones y su propia interpretación. Y a veces la historia nos llega muy distorsionada y dista mucho de lo que fue la historia real. Por eso yo no voy a condenar a nadie, no voy a juzgar a nadie. Yo entro a mi árbol a investigarlo para sanar algo, pero honrando a mis ancestros. El respeto por encima de todo. Y dar gracias a que las cosas se dieron como se dieron, porque por esa situación yo tengo vida.
Si nuestros padres en un momento me concibieron y después se separaron y a mí me hablan mal o de mi padre o de mi madre, fue necesario esa unión y yo venero esa unión porque me dio lo más sagrado que tengo, que es la vida. Tal vez te pasaste toda la vida renegando de un tío, de un abuelo, de alguien porque te dijeron que había sido malo y tal vez hizo cosas inapropiadas, no lo vamos a negar, no vamos a justificar actos de violencia. Pero nosotros no somos nadie para condenar al otro porque tenemos que trabajar las cosas que nos condenan a nosotros. Trabajemos sobre nosotros mismos, que es con la única persona que podemos hacer cambios, y dejemos a los demás en paz. Lo que hicieron o no hicieron o dejaron de hacer es de ellos. Fíjate qué haces vos, qué deberías dejar de hacer, qué dejaste de hacer. Ocúpate de vos. Solamente podemos ocuparnos de nosotros, de sanar nosotros. Y cuando yo sano la información del árbol, sana todo el clan. Hay que incluir al excluido. Busquen. ¿De quién no te hablaron? ¿Quién falleció y no se lo recordó más? ¿Quién fue o tuvo hijos ilegítimos que nadie reconoció y nos creemos que no es parte de la familia? Sí, es parte de tu familia. Hay que incluir al excluido porque si no va a haber síntoma. Bien, hoy hemos hablado del doble. Hoy hemos buscado cómo detectar al doble. Hay mucha más información. Hay herederos universales, hay yacientes, hay personas en línea maestra, hay mucho más. En otro momento tal vez lo hablemos, o si te interesa y quieres estudiar el árbol transgeneracional, ponete en contacto conmigo porque estamos por empezar y bueno, vas a entrar de lleno a toda esa información. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Gracias por sus consultas, por sus preguntas. Estoy disponible para cualquier información que requieran y nos vemos en la próxima.